Amén. Hermanos, vamos a pasar entonces a la palabra del día de hoy. Para esto le voy a pedir que nos vayamos al capítulo 16 del libro de el Éxodo. Éxodo, capítulo 16. Por favor, vamos a leer los primeros 4 versículos. Éxodo 16, versículos del 1 al 4. Espero que lo busque conmigo y podamos leer juntos entonces la palabra de nuestro Señor acá en Éxodo 16. Dice así la palabra de nuestro Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vamos a orar brevemente por esta palabra. Precioso Señor, amado Dios, nos disponemos, Señor, a poder escudriñar su santa palabra. Oramos, Señor, para que a través de su Santo Espíritu usted nos ayude a comprender y a ser alentados, Señor, consolados, fortalecidos por su preciosa y hermosa palabra. Oramos, Señor, que la predicación de este fragmento y la del Evangelio, Señor, sea utilizada por usted también para traer conversión al corazón, Señor, que aún es de piedra, que aún no le conoce, Señor. Oramos, amado, en los méritos de su Hijo, amado Jesús. Amén. El título del sermón del día de hoy es el maná del cielo. Sabemos de Israel, hermanos, que, y como hemos venido predicando el Evangelio desde una forma casi sistemática a través de la narrativa del Antiguo Testamento en las últimas semanas, sabemos ya que Israel estaba esclavo, ¿cierto?, en Egipto. Toda la nación de Israel estaba esclava en Egipto. Luego de esa esclavitud, la palabra nos narra que Dios tiene misericordia de su pueblo y envía a Moisés para liberar a Israel. A través del derramamiento de 10 plagas sobre Egipto, efectivamente Dios logra sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo de Israel comienza entonces un peregrinaje por el desierto en dirección hacia la tierra prometida. Y es en ese viaje, en ese intertanto, que a Israel, cuando hablamos de Israel, hablamos del pueblo de Israel, empieza entonces a faltarle la comida y por tanto comienzan a murmurar contra Moisés, como dice ahí, contra Aarón y por tanto también murmurar contra Dios mismo. Y en ese sentido Dios les provee alimento del cielo, pan del cielo, maná del cielo. Dios sin duda le mostró a Israel su gran poder, ¿cierto?, durante el derramamiento de las 10 plagas, el abrir el mar, ¿cierto? Pero aquí nuevamente Dios muestra su todo poder, lo sobrenatural de su poder, enviándoles a los israelitas pan celestial.
de una manera totalmente sobrenatural, entonces el Señor hace llover pan para alimentar a su pueblo. Eso es lo que sucede en la narrativa y lo que acabamos de ver. Esta es la escena. ¿Qué es el maná? Muchos se preguntarán qué es el maná. La verdad que el maná del cielo es una especie de pan, ¿cierto? Que era dado directamente por Dios a su pueblo. Esto tenía e iba acompañado de un mandamiento que ellos tenían que recoger este maná diariamente, solamente a excepción del día anterior al día de reposo, donde no se debía recoger ahí doble porción, pero básicamente todos los días ellos tenían que ir recogiendo esta provisión de Dios. Y a través de esta provisión de Dios, Dios sustentó a su pueblo también durante un buen tiempo en el desierto. Ahora bien, esto tenía un propósito, una enseñanza para Israel. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3, dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, refiriéndose a Israel, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quizás a usted le va a hacer o le va a llamar quizás la atención el hecho de que estas palabras usted ya las conoce, estas palabras las utiliza Cristo cuando fue tentado, ¿cierto?, por Satanás en el desierto. En este caso, digamos, Cristo interpreta este texto de Deuteronomio, ¿cierto?, dando a entender que Dios sustenta a la humanidad también, ¿cierto?, y no solamente requiere de pan, sino que el sustento que Dios da a su iglesia y a los hombres también es su palabra. El hombre no puede vivir solamente de pan, claramente podría mantener su vida carnal, pero no puede vivir espiritualmente sin la palabra de nuestro Señor. Es tan importante, hermanos, que nuestra profesión de fe, nuestra vida espiritual esté sustentada ciertamente en la palabra, como vamos a ver un poco más adelante. Habíamos dicho que la provisión de este maná del cielo debía ser tomada de forma diaria, no semanal ni mensual, diariamente. Y es la misma función que la palabra de Dios hoy día cumple en nosotros, sobre todo en sus hijos, nosotros sus hijos. Diariamente tenemos que estar siendo alimentados por la palabra de Dios. Hay que comprender, hermanos, que lo que quiere manifestar el Señor y enseñarle a su pueblo y también a nosotros hoy es que más allá del alimento físico, hermanos, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida que vivimos, ¿cierto?, en medio del desierto, tal como Israel en ese momento, es la necesidad del sustento de Dios a través de una relación íntima y constante con nuestro Señor, una dependencia de Dios. Tener a Dios como nuestro sostén. Y no desde una forma, no desde una perspectiva quizás un poco, ¿cómo llamarla?, supersticiosa. El fundamento de nuestra relación con Dios, hermano, no está fundamentado en lo que yo quiera creer o en lo que yo piense creer. Está sustentada en su santa palabra. Ahora bien, dejando quizás de lado este sentido o esta aplicación o esta exhortación respecto de la palabra, nosotros queremos tocar otro punto que es más importante respecto a lo que está mostrando el Señor en su palabra. Porque hay un objetivo mucho más, y podríamos decir más importante, más central en la narrativa que nosotros encontramos en este pasaje de Éxodo 16. Y es que este hecho de que Dios haya mandado maná del cielo, pan del cielo para sustentar a su pueblo, apuntaba directamente a la persona de Cristo. Jesucristo es el verdadero pan del cielo, el verdadero pan de vida,
el verdadero maná del cielo. Nosotros la lectura anterior, ¿cierto? La lectura bíblica del día de hoy, leímos un fragmento del capítulo 6 de Juan. El capítulo 6 de Juan es el capítulo más largo, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Y allí vemos durante el capítulo 6 a personas hambrientas. Esto nos debe llamar mucho la atención. Nosotros hoy día acabamos de ver, ¿cierto?, que en esta parte del capítulo 6 de Juan hay una cantidad enorme de personas hambrientas, las cuales son alimentadas por Dios a través de este milagro de la reproducción, ¿cierto? Hay otro milagro que tampoco es tan público y no se habla mucho, pero que esta misma noche el Señor camina por el agua. Pero ya estando del otro lado del mar, ocurre algo que es maravilloso y que nos enseña mucho respecto de lo que acontece en el Antiguo Testamento. Para eso vamos a leer algunos fragmentos del mismo capítulo 6 de Juan. Desde el versículo 26 al 27 dice así la palabra de nuestro Señor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué sucedió en ese pasaje de Juan 6? El Señor cruza el mar y mucha gente lo sigue, y al otro lado del mar el Señor los confronta y les dice: ustedes a mí no me están siguiendo porque vean las señales y porque entiendan que yo soy el Hijo de Dios, ni el Cristo, ni aquel que les da vida eterna. Ustedes me están siguiendo porque hago milagros físicos donde usted se alimenta, porque usted sacia su carne, sacia su necesidad carnal. No porque piense que yo soy el Dios mismo hecho carne. Y lo que les dice el Señor es: trabajar no por la comida que perece, no por lo que nosotros comemos, sino por la comida que a vida eterna pertenece. El Señor está haciendo una aclaración importantísima, que es tan importante que nosotros comprendamos hoy día, hermanos. Y es que hay una vida carnal que alimentar y hay una vida espiritual que alimentar. En este caso, la gente seguía a Cristo porque alimentaba su vida carnal, su cuerpo, ¿cierto? Saciaba sus necesidades físicas. Pero Dios, Jesucristo mismo, ¿cierto?, viene y empieza a hablar de sí mismo como un alimento espiritual. Está hablando no de cosas intrascendentes, está hablando de cosas trascendentes, no está hablando de cosas pasajeras, está hablando de cosas eternas, no está hablando de una vida carnal, está hablando de una vida espiritual. Esta vida, esta comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Él sigue exhortando, ¿cierto?, a sus contrapartes, Jesús, en el capítulo 6, y desde el versículo 30 al 35, escuche bien lo que dice. Sus interlocutores le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les respondió: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo respecto del acontecimiento, ¿cierto?, de la alimentación celestial a los israelitas? Les dice: bueno, eso era solamente una tipología de mí. Era algo que apuntaba a mí, porque yo soy efectivamente el maná del cielo. Jesús dice: yo soy el verdadero y único alimento celestial. A la luz de las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos concluir
que Jesús es el pan de vida. Jesús es el maná del cielo. Y él dice que viene a dar vida a un mundo, ¿cierto?, que estaba claramente muerto, sin Cristo, sin Dios, sin Jesús, sin el Mesías, todos estaríamos muertos. Jesús es el pan de vida del cual somos todos invitados, ¿cierto?, a comer para no tener hambre jamás. Y esto nosotros lo vamos a poder desarrollar comprendiendo lo que acabamos de decir un poquito más, un poquito de tiempo anterior a esto. Y es que el hombre, hermanos, tiene una vida carnal y una vida espiritual. El hombre trata de llenar su vacío espiritual satisfaciendo lo carnal. Vuelvo a repetirlo para que se comprenda. El hombre trata de saciar una hambre espiritual alimentando lo carnal. El hombre tiene como decía Blaise Pascal, ¿cierto?, un hueco en el corazón con la forma de Dios. No hay nada que te pueda llenar espiritualmente, ¿cierto?, el corazón, más que Dios mismo, Cristo en este caso. El hombre trata de llenar ese vacío, ¿cierto?, satisfaciendo su propia carne, placeres, bienes, poder, dinero, vicios, hobbies, distracciones, obras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nunca quitan el hambre del hombre. Pero Cristo sí sacia esa hambre de una forma eterna en el corazón del hombre. Cristo es la provisión de Dios para que el hombre coma y nunca más tenga hambre. Y ahora bien, hay que comprender esto. Cuando nosotros hablamos de comer de Él, no estamos hablando de una forma literal. Nosotros comprendemos que existe esta doctrina, ¿cierto?, romana de la transustanciación. Hermano Darío la semana pasada habló un poco de esto, donde se enseña que en la misa, ¿cierto?, las personas comen el pan físico de Cristo. No es este el sentido en lo absoluto de las palabras de Jesús. Lo que está hablando aquí Jesús es de una forma totalmente figurada. No está haciendo una invitación al canibalismo como mucha gente ha tomado este texto. La figura que Cristo manifiesta aquí es que cada hombre que pisa, hermanos, esta tierra, va a tener esta misma disyuntiva entre la vida carnal y la vida espiritual. Y la vida eterna es la vida espiritual. Cristo y la palabra de Dios deja claramente establecido, hermanos, que lo eterno es lo espiritual. Nosotros todos nos vamos a morir, pero lo espiritual va a trascender. Por eso Jesús habla de lo que es para vida eterna. Está hablando del contexto de lo espiritual. Jesús está diciendo, yo les voy a dar vida espiritual cuando coman de mí. Lo que encontramos, por ejemplo, en Efesios, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre en sí está muerto espiritualmente. Y la única forma de comer, o sea, de tener vida, es comiendo este alimento espiritual que es Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de comer, ¿cierto?, de Cristo, estamos hablando de creer, ¿cierto?, en el Evangelio, creer en su obra, creer en su persona, en su sacrificio, en su obra, creyendo en Él, entregando su vida y tu confianza en Él. Estas palabras, por tanto, deben ser tomadas de forma espiritual. Es espiritualmente lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Comprendamos esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, cualquier persona que quiera tener vida espiritual, la va a poder tener siempre en Cristo. Sin Cristo no hay vida espiritual. Y a la luz de esta verdad y de esta preciosa verdad, pero también totalmente tajante verdad, y es el hecho de que no hay vida espiritual si no está fundamentada en Cristo Jesús.
es importante que yo a usted hoy día, amado oyente, le haga una pregunta que quizás confronte su vida. Y es, ¿usted tiene vida espiritual? Muchas personas quizás que van a escuchar este sermón van a decir, sí, yo tengo vida espiritual, pero basándose en alguna forma de creencia o en lo que ellos quieren creer o lo que usted de la verdad quiere creer, pero no en un fundamento sólido como es el de la palabra de Dios. Muchas personas se sienten muy espirituales porque practican cualquier tipo de disciplina, entre comillas, espiritual. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cristo nos dijo, yo soy uno de los panes de vida. Yo soy el pan de vida. Yo les doy vida a ustedes. No hay otra forma de tener vida espiritual si no es por Cristo. O te alimentas de Cristo para tener vida espiritual o simplemente estás muerto espiritualmente. Y estas verdades, hermano, muchas veces son chocantes, sin duda, pero son reales. No hay términos medios cuando hablamos de Cristo. O estás con Él o estás en contra de Él. No hay medias verdades. No es que estoy a Cristo sí o no. No, la verdad es una y por tanto tenemos que mirar esa verdad considerando las consecuencias de esta verdad. Por tanto, si figurativamente no has comido de Cristo, si figurativamente, espiritualmente no has comido de Cristo, si es que espiritualmente no has comido y por tanto estás muerto espiritualmente, el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra es a comer. ¿Y cómo comer de Cristo? A través de su precioso evangelio. La manera es arrepintiéndose de su manera de vivir. Cuando hablamos de arrepentir es cambiar el camino de mi vida. Si voy en esta dirección, cambiar totalmente el camino e ir en pos de Cristo. Arrepentirme, ¿cierto?, de mis pecados. Mirar a Cristo con fe, entendiendo que Cristo es el hombre, ¿cierto?, el Mesías, el ungido, el ser que se anunció en el Antiguo Testamento, que se anunció que iba a venir a salvar al mundo y que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesús. Y este Jesús viene viviendo una vida perfecta y muere por nosotros, pagando el pecado que Él no tendría que pagar, pagando nuestro pecado y así satisfaciendo la justicia de Dios, creyendo que Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó entre los muertos y ascendió al cielo y ahí está sentado a la diestra de Dios, creyendo que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, creyendo que Jesucristo volverá. Esa es la manera de comer del pan de vida. Esa es la manera de tener vida espiritual. Las consecuencias de tener o no vida espiritual, hermanos, son claras. El que tiene vida espiritual, el que tiene Cristo, tiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí ya ha sido salvado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. El que está muerto espiritualmente está condenado a una eternidad sin Dios. Hermanos, no dejemos de pasar esta oportunidad y comamos de este pan celestial que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para concluir este breve sermón. Bendito Rey del Cielo, agradecemos, Señor, este pequeño fragmento de su palabra. Oramos, Señor, para que su evangelio sea expandido, para que nosotros cada día podamos ser de mejor y de mayor forma alimentados de su precioso evangelio. Oramos, amado Rey, para que su palabra llegue profundamente a los corazones de los oyentes y que esta obra de conversión tan hermosa, Señor, sea hecha por usted. Le damos gracias, Señor, por este precioso día que nos ha concedido y oramos, Señor, para que siga bendiciendo nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.